Clase 24, vamos a ver sucesiones de números reales. Con las sucesiones vamos a ver series de números reales y eso. Y la próxima clase vamos a seguir con series porque estas son solamente dos series como de las más fáciles, entre comillas, porque se pueden trabajar fácil, entre comillas, sí. Que hay unas que son como las integrales impropias. Al principio calculábamos integrales y veíamos si convergían y después no sabíamos y utilizábamos criterios. Estas son las que se pueden calcular. Y hay otras que no se pueden calcular, pero vamos a tener criterios. ¿Ya? Así que para partir necesitamos sucesiones de números reales. Entonces, una sucesión es una función que va desde los naturales en los reales, o sea, el dominio en los naturales, el 1, el 2, el 3, el 4. Y muchas veces se considera como sucesión si es que el dominio es un subconjunto infinito de n. Seguimos pensando en números, en una función cualquiera que la estamos evaluando en los números naturales, y en general se anotan de esta forma. Son numeritos xn, como la fórmula xn, con n en los naturales, o con estas llaves, o de esta forma. Esta última forma no es tan conveniente, no nos gusta mucho, porque puede inducir error. Porque que a mí me digan un par de términos, 3, 4, 5, de una sucesión, no quiere decir que me estén dando toda la sucesión y que yo pueda encontrar una fórmula. De hecho, en matemática, eso casi no se hace porque son súper variables los números. ¿Ya? Entonces tenemos una sucesión de números, un conjunto de números, que es como una función evaluada en los números naturales. Cada una de esas evaluaciones en los números naturales me da un conjunto de números que es lo que llamamos sucesión. Hay sucesiones emblemáticas o conocidas que nosotros mismos conocemos, como por ejemplo la del 2n. X sub n, la fórmula de x sub n es 2n, o sea, cuando n vale 1 es 2. Cuando n vale 2 es 4. Cuando n vale 3 es 6, y así. Y es la sucesión de los números pares. También podríamos nosotros escribir la sucesión de los números impares como 2n menos 1. Esta otra sucesión, que cuando yo evalúo en 1, 2, 3, 4 y así, me entrega como recorrido, o sea, me entrega los numeritos que están entre el 1 y el 0. Si uno evalúa en 1, le da 0. Si uno evalúa en 2, le da 1. Y si uno evalúa en 3, le da 0. Y si uno evalúa en 4, le da 1 y así. Entonces es la sucesión. La primera era 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Esa es la sucesión, como la secuencia que vamos siguiendo. Y el último, que es un caso conocido, o bueno, quizás no por ustedes, pero bastante como recurrente por ahí que les va a salir, es la sucesión de términos que los dos primeros es 1, y de ahí en adelante, cualquiera, el 3, es la suma de los dos anteriores. El 4 es la suma de los dos anteriores, y así. Así que el primer término es 1, el segundo es 1, el tercero es la suma de los dos, el cuarto es la suma de los dos anteriores, después la suma de los dos anteriores, y así. 13. Y así vamos siguiendo. Esta es nuestra sucesión de Fibonacci, bastante conocida, creo que tiene relación con el crecimiento de los conejos, como de la población de conejos. La sucesión de Fibonacci es una sucesión recurrente. ¿Por qué recurrente? Porque necesita de términos anteriores. No es como esta que yo evalúo en un n y listo, me da el numerito. Acá si yo quiero el término 100, no me sirve calcular cómo llegar y evaluar. Necesito el término, el anterior, que es el 99, y el anterior, que es el 98. Y para el 99 y el 98 necesito los términos anteriores también. Entonces, por eso es recurrente. Yo parto desde acá y de ahí voy avanzando. Eso. Estas son algunas de las sucesiones que uno conoce. En realidad, uno podría considerar cualquier función, todas las que nosotros hemos visto, y en vez de el dominio como todos los reales, el dominio con los naturales, y eso también es una sucesión. Cualquier función cuando la evaluamos en los naturales.
Entonces, para empezar a caracterizar y ver convergencia, que es lo que nos importa, empecemos con las sucesiones acotadas. Entonces, una sucesión, que ya la vamos a empezar a escribir así, que es como el conjunto de los términos que cumplen esa característica, x sub n, que en general es una fórmula, vamos a decir que es acotada superiormente si todos los términos son menores que algún cierto número. Si existe ese numerito, tal que todos los términos son menores que ese. En el caso de arriba, en el caso de los ejemplos que estaban arribita, había esta sucesión. Esta es acotada superiormente porque habíamos visto que era 0, 1, después 0, 1 y así. Entonces los términos lo más grande que van a hacer es 1. Así que yo en este caso puedo decir que mi xn es menor o igual que 1. Y así es acotada superiormente. Existe un numerito tal es que los términos de mi sucesión son menores o iguales que ese numerito. Oh, me equivoqué. Este debería ser inferiormente. Inferiormente. Una sucesión es acotada inferiormente, o sea, por abajo, si existe un numerito pequeñito, se le llama en minúscula solo para decir que es como el más chico, tal que la sucesión es más grande que ese número. Y acá también, uno dice, los términos de esta sucesión son mayores que 0, así que mi sucesión es mayor o igual que 0. ¿Cuál otra sucesión es acotada inferiormente? La de los números pares. Le voy a poner otro nombre. A sub n como sucesión, 2 por n, también es acotada inferiormente porque es de la forma 2, 4, 6, bla, bla, bla. Y va creciendo. Pero los a sub n son mayores o iguales que 2, así que es acotada por abajo, inferiormente. Y es acotada secas, chicos, si es acotada por arriba y Profe, acotada por abajo. Dígame. pero usted dijo que las funciones son evaluadas en los números naturales, ¿cierto? Sí. Pero Ojo, entonces, son evaluadas en los números naturales. La respuesta puede ser cualquier cosa. sí, pero ahí no la respuesta siempre estaría evaluada o sea, siempre estaría como cotada inferiormente. No, porque ¿qué pasa si fuera así? Ya, ya entendí. Se te iría para abajo, ¿cachai? Entonces, claro, sería acotada superiormente, pero no inferiormente. Y hay unas que, de hecho, la podríamos, como que todas las sucesiones tienen su que. Podríamos haber hecho esta, como menos 1 a la n por 2n. Y ahí te da positivo y negativo, como con el 1 te da 2, con el 2 te da, no, con el 1 te da menos 2, con el 2 te da 4, después te da menos 6, después te da 8. Entonces esa crece, o sea, crecen los positivos y decrecen los negativos y no es acotada para ningún lado. ¿Sí? Sí, ya entendí. Sí, eso. Entonces, acotadas secas. Esta es acotada secas, chicos. Una función que yo la puedo como acotar tanto por arriba como por abajo. Esta, la xn yo la puedo acotar por abajo y por arriba, entre el 0 y el 1. En general se escribe como juntando las dos cosas, que mi sucesión es menor que 1, menor o igual que 1. En valor absoluto, elijo el mayor en valor absoluto y hago eso. Ahora, una forma en la que podemos ver, considerando eso de las, ¿cómo se llama? De las funciones, es que efectivamente como son funciones evaluadas en los números naturales se pueden graficar. Si yo grafico esta xn, que en 1 vale 0, y después vale 1, y después vale 0, y después vale 1, y así. Esa sería nuestra sucesión. Y es acotada por arriba porque tiene ahí un tope arriba y también es acotada por abajo, y como es acotada por arriba y por abajo, como yo la puedo como ingresar en este tubito, entonces acotada secas. La a sub n
Cuando yo la evaluaba en 1 me valía 2. Cuando la evalúo en 2 me da 4. Y así, va subiendo. Esta, como va subiendo, voy a hacer los términos más pegaditos. No es acotada superiormente porque esto sigue creciendo, pero sí es acotada inferiormente porque ahí tenemos como un tope, ¿ya? Esa es la idea. En las sucesiones actúan exactamente igual que las funciones, entonces efectivamente pueden crecer mucho, decrecer mucho, pueden quedarse así como acotaditas. Vamos a tener toda la variedad de funciones que nosotros ya teníamos antes, ¿ya? Así que tenemos todas esas características. Un ejemplo particular y que vamos a seguir viendo después, nos dice la sucesión A sub n, con A un numerito. Si A es menor que 1, la sucesión no es acotada, ni superior, ni inferiormente. ¿Qué sería eso? Como menos 2 a la n, por ejemplo. Menos 2 a la n, cuando yo lo grafico, para el n igual a 1 me da menos 2. Para el n igual a 2 me da 4. Para el n igual a 3 me da menos 8. Y así, como que va creciendo para arriba y decreciendo para abajo. Entonces no es acotada por ningún lado. Si es mayor que 1, si la base es mayor que 1, es acotada inferiormente. Como 2 a la n. 2 a la n es como una exponencial común y corriente. Vale 2, vale 4, vale 8 y así. Y es acotada inferiormente porque lo mínimo que va a valer es 2 y de ahí va a crecer. En cambio, si está entre 0 y 1, la sucesión va a ser acotada y en realidad va a tender a 0 después de mucho tiempo. El gráfico de C sería, ya es que depende mucho del número, si es positivo o negativo. Si es positivo van a estar siempre arriba y si es negativo el valor de A va a alternar como 1 y 1. Así que bueno, lo vamos a elegir positivo por ahora. Entonces en 1 vale un medio, por ejemplo, en 2 vale un cuarto, en 3 vale un octavo y así va a ir como achicándose mucho hasta llegar casi a 0. Entonces esta es acotada por arriba y abajo por 0. ¿Sí? Esta solo era acotada por abajo y esta por ningún lado porque crecía o decrecía. ¿Se entiende la idea, chicos? Sí. Súper. Sí, profe. Ok. Sucesiones monótonas. Ya teníamos las acotadas. Entonces, si tenemos nuestra sucesión, x sub n, vamos a decir que es creciente si a medida que yo voy avanzando en el n, el 2, 3, 4, 5, los términos van creciendo. ¿Pueden mantenerse iguales? Sí, pero van o creciendo o se mantienen iguales. Y es estrictamente creciente si efectivamente van creciendo y no se mantienen iguales, como que estrictamente les vamos sumando términos. Lo mismo al revés, es decreciente si a medida que vamos aumentando en el n, 2, 3, 5, 20, los términos van bajando, van decreciendo o se mantienen iguales. Y es estrictamente decreciente si necesariamente van bajando. Acá el único ejemplo que se me ocurre es el 1 partido en n. Ese va bajando, estrictamente. Y creciendo, bueno, el n. Esos son estrictamente crecientes. Y vamos a decir que una función, o sea, una sucesión es monótona, a secas, si o es creciente o es decreciente. Como que no es que a veces crezca y a veces decrezca, siempre va a crecer o siempre va a decrecer. Acá la disyunción se toma en el sentido estricto porque no puede ser creciente o decreciente al mismo tiempo. El que sea estricto es que a veces hay unos o que no son estrictos, no es como blanco o negro. Hay a veces unos o que son inclusivos en matemáticas, ¿ya? Y ojo, estrictamente monótona si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Esa es la idea, pensar en nuestras sucesiones y ver si es que son crecientes o decrecientes. Esta caracterización nos va a servir después para ver como convergencia, pero
Piensen en las funciones, es la misma idea. Para dos términos consecutivos distintos, n y n más 1, si mi función o crece o decrece. Y acá hay un ejemplo. En realidad, además de los otros que están ahí arriba, como los números naturales, 1, 2, 3, que son crecientes, y el 1 partido en n, que es decreciente, acá nos dan uno distinto, nos dicen, usted tiene esa sucesión de términos no negativos, o sea, son términos positivos, lo único que sabemos. Y vamos a definir una nueva sucesión dada por la suma de estos términos. ¿No? Y me dicen que esta sucesión es creciente. ¿Por qué es creciente? Bueno, efectivamente es creciente porque si los términos no son negativos, si son o positivos o cero, le vamos sumando cosas. Al siguiente término, al n más 1, le vamos a sumar un término más. Al n más 2 le vamos a sumar otro término más, y por eso debería ser creciente. ¿Cómo lo verificamos? Bueno, tal como sale ahí abajito, o tal como nos dijeron acá. Para que sea creciente, el término n más 1 tiene que ser mayor que el término n. Uno siguiente tiene que ser mayor que el anterior. Entonces acá nos dicen, a sub n más 1, por definición, es la sumatoria, y fíjense que ese n está repetido ahí. Entonces, como es n más 1, es la sumatoria hasta n más 1. Menos a sub n, que a sub n es el mismo que está definido ahí arribita. Cuando yo desarrollo esto de sumatorias, este sería el 1, el 2, bla, 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 hasta el n y hasta el n más 1. Ese sería el primero. Menos, y acá se le resta el término 1, el 2, ¿hasta cuál? Hasta el término n. Se nos van todos los que son 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el n. ¿Cuál sobrevivió? El n más 1. Y ese término es positivo. ¿Cuál es la conclusión? A sub n más 1 menos a sub n es positivo. El a sub n pasa al otro lado y nos queda eso. Ahí sabemos que nuestra sucesión es creciente. ¿Sí? Solamente trabajando la parte de sumatoria. En este caso no era tan obvio y por eso se hizo así. Uno lo puede analizar, por supuesto, pero hay casos como el ejemplo sencillitos que di acá arriba, que uno sabe que esta sucesión es creciente porque es de la forma 1, 2, 3. Uno sabe que es creciente. Y de todos modos lo puede demostrar porque sería n es menor que n más 1 y eso también se cumple. De hecho es estrictamente creciente. Y esta también puede demostrar que es decreciente. Este es un 1, un medio, un tercio y así. Y también podemos demostrar que es decreciente porque 1 partido en n más 1 es menor que 1 partido en n. Y ahí está la idea. Entonces tenemos funciones acotadas y monótonas, o sea, o crecientes o decrecientes. Y con eso podemos analizar nuestras sucesiones convergentes o divergentes en caso de. Entonces, nos dice, esto chicos es muy parecido a funciones, solo que el dominio no es el mismo. Pero como para que vayamos acordándonos, porque seguro bien vimos límites antes. Entonces, si tenemos una sucesión y considero un número L, vamos a decir que el límite de xn es L, y se escribe así, como límite cuando n tiende a infinito. ¿Por qué infinito? Porque nuestra sucesión va a evaluar los números naturales. Y quiero saber qué pasa cuando n es suficientemente grande. ¿Ya? Entonces acá no tenemos los límites a los números específicos, como el límite cuando x tiende a 1 o cuando x tiende a 0, no. Acá los límites en sucesiones son a infinito. Uno quiere saber cómo se comporta la sucesión mucho tiempo después de partir. ¿Ya? Entonces, el límite va a ser L, o también se escribe así como xn tiende a L, sí, y tenemos la misma definición. Para todo epsilon existe un n en n, tal que para todos los n mayores que n, se tiene que xn menos L es menor que epsilon. ¿Qué me dice esto? Me dice,
nosotros tenemos nuestra sucesión, que son puntitos por ahí, porque estamos evaluando solo en 1, en 2, en 3. No es continua la curva. Y mi sucesión va a ser como así, no sé, y en algún momento se va como a estabilizar, si es que el límite existe. Entonces, ¿qué me dice esto? Esa definición. Me dice, desde un cierto punto en adelante, sus términos como que se estabilizan, como que se mantienen cerca de una misma altura. Da lo mismo lo que pase antes, al principio da lo mismo, pero desde Sn en adelante, la altura, que va a ser L, que es el límite, la distancia entre los puntos y el límite es pequeñita, es menor que epsilon, o sea, esos términos, fíjense que por el valor absoluto menor que epsilon, me dice que es acotada. X, los términos menos L son acotados con este tubito, que tiene radio epsilon, epsilon para arriba y epsilon para abajo. Eso es lo que nos dice esta definición. Dependiendo de la distancia que usted quiera entre su límite y los términos x sub n, o sea, dependiendo del ancho de este tubito, va a existir ese valor de n, que puede estar un poco más acá. Si yo permitía que la distancia fuera 1, por ejemplo, ese tubito me sirve. Si yo quería que la distancia entre los términos y el límite fuera muy chiquitita, necesito un n más grande. Y así. Eso es lo que nos dice esta definición de para todo epsilon existe un n. ¿Dudas, chicos, con eso? Profe, a mí se me Oh, cortó un poquito y no entendí la parte final. ¿qué parte final? ¿La del dibujo? O sea, es que no entendí como la idea en general porque no entendí esa parte. Ya, es que en general, ¿vieron límites de funciones a infinito el año pasado, el semestre pasado? ¿O no? Solo Creo que para sí. tener una idea, ¿sí? ¿Y se acuerdan? Ya. Los límites a infinito, chicos, nosotros queremos saber el comportamiento de una función o una sucesión en este caso en infinito, ¿ya? Eso quiere decir que todo lo que pase en los números primeros, en el 1, en el 2, en el 4 hasta el 20, no nos importa. Me importa cerca de infinito. Y por eso yo les dibujé esta sucesión que se movía mucho, a lo mismo como sea. La cosa es que en algún momento yo sé que si el límite existe, significa que mi sucesión se va a estabilizar en una cierta altura. Esa altura, ¿ya? La definición me dice, usted está diciendo que su sucesión tiende a L, o sea que la altura se mantiene fija en un L, ¿ya? Si yo quiero saber qué términos están muy cerca de L, cosa de que yo pueda poner un tubito muy delgadito y que todos los términos queden dentro de ese tubito, ahí encuentro un cierto N. La definición me dice, como usted quería ese tubito donde tienen que estar metidos todos los términos de la sucesión, va a existir un n, si es que este límite existe, va a existir ese término, tal que de ahí en adelante la sucesión está como metida dentro de este tubo. Los términos se van a parecer mucho a él. ¿Sí? El epsilon, ¿qué rol juega? Que depende de el radio que yo quiera, ese es el epsilon, como el radio del tubito. Si yo quería un tubito de radio 1, o sea, bastante grande, podría haber considerado los términos desde acá. Y ese hubiese sido mi n. Si yo quiero un tubito más chiquitito, que en general es menor que 0,1, desde este n en adelante. ¿Sí? Eso es lo que me dice esta idea de los límites a infinito, que tu sucesión se va a estabilizar con una cierta altura desde un punto en adelante. ¿Cuál punto? Ese punto. ¿Ya? Si eso no pasa, porque puede que una sucesión no tenga límite, entonces no vamos a poder meterla dentro de este tubito, no va a ser acotada. No va a ser acotada como con una diferencia chiquitita, con ese radio pequeñito. ¿Ya? Eso es lo que nos dice un límite como en infinito. ¿Dudas?
¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Vamos entonces. Ojo, si mi función no se estabiliza en una cierta altura, da lo mismo si es 1, 5, menos 1, 0, en alguna altura. Si no se estabiliza después en el gráfico, entonces no es convergente y sería divergente. ¿Ya? ¿Qué sucesión era divergente? Bueno, la de los términos naturales. Xn igual a n. En 1 vale 1, en 2 vale 2, en 3 vale 3, en 4 vale 4, en 5 vale 5 y así. Esa sucesión no es convergente. No existe ningún tubito que yo le digo, como así horizontal, tal que yo pueda ir como agarrando todos los términos de la sucesión. Siempre va a crecer mucho. Esa es divergente. ¿Cuál es convergente y que nosotros conocemos o por ahí hemos trabajado bastante? Es la del 1 partido en n. Xn igual a 1 partido en n. Esa vale, lo voy a hacer más grande. Como 1, un medio, un tercio, un cuarto, y un quinto y así. Esto se va a ir pegando como al 0. Entonces, desde el 2, desde el 4 en adelante, tú ya sabes que puedes meter todos los términos de tu sucesión en ese tubito horizontal. Esa sería la diferencia entre divergente y convergente. ¿Dudas? No. Vamos entonces. Vamos a tener una sucesión va a tender a infinito. Este debería ser un infinito común y corriente. Profe, perdón. Dígame. Sí, es sobre lo anterior. ¿Sí? Es muy parecido a buscar como el que tiende una función. Sí, es lo mismo, pero en infinito. Ok, eso. Sí, es lo mismo, solo que en infinito. Las sucesiones solo se evalúan en infinito porque como están evaluadas los naturales, es desde el 1 en adelante. Así que nos importa saber el comportamiento al final, en infinito. ¿Ya? Entonces, como le digo, los límites son siempre a infinito. Entonces, vamos a decir que una sucesión tiende a infinito. Si en infinito se parece a infinito, o sea, en infinito crece mucho, es mayor que cualquier número que yo le quiera decir. Y al revés también, tiende a menos infinito. Si tiende a menos infinito como función, yo voy a seguir pensando en los límites de sucesiones como límites de funciones. Exactamente igual, chicos. Y tiende a menos infinito si mis términos son menores que todo valor menos k, todo. Si mis términos van a ser menores que menos 1.000.000, o que menos 10 millones, o que menos 100 millones. Por eso tienden a menos infinito. Ahora, con los términos que tenemos, acotado, monotonía, acotado y convergente, creo. Juntamos los tres términos y uno dice, toda sucesión convergente es acotada, porque, acuérdense la idea, como que al final mi sucesión en algún punto se estabiliza con una cierta altura y va a ser acotada, desde ese punto en adelante. Toda sucesión creciente y acotada superiormente es convergente, porque si una sucesión es creciente, sube, 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 pero si es acotada superiormente va a crecer como hasta un cierto punto y después como que casi se estabiliza. Entonces va a converger. Desde un cierto punto se van a mantener todos a esa altura. Y lo mismo al revés. Si es decreciente y acotada inferiormente, también. Si decrece, si evalúan mis números naturales y va bajando, 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 pero no baja más de un punto, se va a estabilizar y va a converger. ¿Sí? ¿Qué sucesión? Esta, la última, se me ocurre la 1 partido en n, que es la más simple que conocemos. Toda sucesión convergente es acotada.
Bueno, todas, ahí está la idea. Pero una que crezca superiormente, no se me ocurre ahora. Bueno, hay una fácil, pero fome, pero es menos 1 partido en n. Esa es creciente porque va desde el -1 y va subiendo hasta llegar al 0. Es la misma que acá, pero el reflejo es de abajo. Por eso la encuentro más fome. Pero esa es la idea. Fíjense que yo dibujo una función, pero discontinua, como pensando en evaluar solo los números naturales. Pero al final es lo mismo. ¿Ya? Y como funciona muy parecido a nuestras funciones, van a funcionar casi todos los teoremas que conocemos. De hecho, acá tienen el teorema del sándwich, que nos decía, si tengo 3 sucesiones o 3 funciones que cumplen esta desigualdad, entonces si los límites de los extremos tienden a L, el límite del término del medio también tiende a L. Ese es el teorema del sándwich. ¿Ya? El resto de los límites que conozcan o que vayan recordando van a funcionar, pero en infinito. ¿Ya? A estadísticos tenemos nuestras partes de sucesiones, como, piénsenlo para que no se compliquen, como funciones evaluadas en los números naturales. Como eso. Creo que ahí uno dice, van a funcionar absolutamente todo lo que nosotros conocemos de límites a infinito con funciones, acá van a funcionar. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Y no, ninguna, ok. Vamos entonces. ¿Para qué queríamos nuestras sucesiones? Para ver series, chiquillos. Y vamos a ver 2 tipos de series. Entonces, si tengo una sucesión, esta suma se le llama formal, porque todavía no sabemos qué es sumar hasta infinito, solo por eso. Esta suma de los términos, como de absolutamente todos los términos de una sucesión, es lo que llamamos una serie numérica. ¿Ya? Y no es una sumatoria, las sumatorias llegaban hasta un cierto punto, hasta un cierto n. Las series incluyen todos los términos hasta infinito. Y la idea es empezar a analizar este tipo de casos. Entonces, una definición que necesitamos para nuestras series es esto que se llaman sumas parciales. ¿Ya? Las sumas parciales, cuando nosotros vemos serie, una serie a secas, es de los términos 1 hasta infinito. Una serie, tal como está definido acá, la serie sub 1 es la suma del primero, la serie, o sea, la suma parcial 2 es la suma de los dos primeros, la suma parcial 3, la suma de los n primeros, y la suma parcial n, la suma de los n primeros. Así que ese sub n está definido como la sumatoria hasta n de mis términos de la sucesión. ¿Ya? Esos que son sumatorias, por eso son sumas parciales, nosotros deberíamos saber trabajarlos, al menos algunas formulitas por ahí que nos aprendimos en el curso anterior, creo. Así que vamos a decir, nuestra sucesión, o sea, nuestra serie va a ser convergente si las sumas parciales, que nosotros las vamos a saber calcular, algunas, porque sabemos sumatoria, si esta converge. O sea, yo voy a tener que analizar esto, que son mis sumas parciales, y ver si esa converge. Y si no, diverge. En general, ¿qué quiere decir que diverja? Por lo general, no son todos los casos, es que sumo muchos términos, y en realidad la suma se me va hasta infinito. Eso sería como que una serie diverge por lo general, no siempre. ¿Ya? Entonces, la serie son los términos hasta infinito, y las sumas parciales es sumar hasta un cierto punto. ¿Qué es lo que vamos a analizar nosotros cuando ese punto tiende a infinito? Porque nosotros no podemos llegar y evaluar en infinito, no es tan fácil. Ya, y aquí nos dice, aun con la noción de sumas parciales, intentar estudiar una serie no es tarea fácil. Así que hay unos resultados que nos van a servir bastante. De hecho, este en general se le llama teorema como de
divergencia, y nos va a ayudar a saber cuándo una serie es convergente o no, ¿ya? El teorema original nos dice, esta es una serie convergente, entonces, eso quiere decir un entonces, una flechita para un lado, el límite de los términos generales tiende a 0, porque si converge, estamos sumando muchos términos. Eso quiere decir que los últimos términos que sumamos en realidad son casi 0, ¿ya? Ahora, ¿de qué me sirve este teorema? De nada, como para hacer un primer análisis, porque yo tendría que saber si la serie es convergente para eso. El entonces me dice que funciona en una dirección, no en la otra, ¿ya? Como yo quiero analizar la convergencia, y no me interesa cómo saber eso después de que ya converge, uno utiliza el contrarrecíproco. Esta es una oración de la forma P implica Q. Algo, entonces algo. El contrarrecíproco es no Q implica no P. No algo implica no algo. En este caso, quien no pase esto implica para el otro lado quien no pase esto. O sea, si el límite de mis términos generales no tiende a 0, mi sucesión, mi serie es divergente. Ese sería el contrarrecíproco. Y este, chicos, es el que sí vamos a analizar, porque como estamos analizando convergencia y divergencia, este me da al menos una idea de lo que puedo como considerar cuando mi sucesión es, cuando mi serie es divergente. A ver si hay un ejemplo. No hay ejemplo. Hagámonos un ejemplo. Si yo hago esto, el límite, no, me confundí con el límite. Si yo quiero analizar esta serie, la de los n, desde n igual a 1 hasta infinito, estoy sumando los números naturales. Cuando n vale 1, eso vale 1. Cuando n vale 2, ese vale 2. Cuando n vale 3, ese vale 3, y así. Hasta n, hasta infinito y más allá, como algo así. Esta sucesión, por ejemplo, si yo sumo, ¿cuánto me va a dar al final, chiquillos, cuando yo sume todos los términos, todos los números naturales? ¿Alguna idea? ¿Ah? ¿Cuánto? Infinito. Infinito, ¿cierto? Como que va a crecer mucho. Esta tiene esa idea. ¿Cuánto es el límite cuando n tiende a infinito del n? Porque ese es el término que aparece ahí, el que estamos sumando. ¿Cuánto vale ese límite? Infinito. Infinito. Infinito es distinto de 0. Así que efectivamente mi serie diverge, porque estoy sumando muchos términos. ¿Ya? Creo que eso. No sé si tenemos otra conocida. Creo que será la más fácil. ¿Ya? Pero ojo, el destacado es el que vamos a utilizar. Si los términos no tienden a 0, significa que acá, de acá en adelante, estamos sumando mucho, un número muy grande. Porque aunque sea un medio más un medio, más un medio, más un medio, si usted junta infinitos, un medio le va a dar infinito. Entonces, para que al menos uno diga, para al menos que intente converger una serie, los términos tienen que tender a 0. Ojo, no me dice que si los términos tienden a 0 es convergente, porque eso no pasa. Vamos a ver unos ejemplos por ahí. Pero si el límite no vale 0, es divergente al tiro. Por eso en general se le llama como el teorema de la divergencia, por si lo ven por ahí en internet. Ya. Y hay dos series importantes que podemos analizar que les dije que son como las que podemos calcular, que son más simples, porque se pueden calcular. En general no nos vamos a enfocar en calcularlas, pero estas dos sí nos dan un indicio. Y tenemos una sucesión de términos. Cuando hago una resta de un término menos el siguiente o menos el anterior, esto es una serie telescópica. ¿Habían visto suma telescópica? Chicos. ¿Sí? Ya. Es lo mismo, solo que en álgebra, sí, me imagino. Es lo mismo acá, solo que estamos sumando hasta infinito. Entonces uno decía, si yo tenía una serie desde k igual 1 hasta n, de los términos a sub k menos a sub k más 1.
¿Cuánto valía eso? ¿Cómo lo calculaban ustedes? ¿Cómo lo hacían, chiquillos? ¿No lo calculaban? La verdad, profe, es que no lo recuerdo ya. ¿Ya no se acuerda? No, Uy, cuando uno hacía esto, acuérdense que era una telescópica porque se anulaban muchos términos. No se acuerdan. Vamos a tener que desempolvar el cuaderno de álgebra. Ya. Cuando evalúan k igual 1 me quedaba 1 menos A2. Después, cuando evalúan 2 me queda A2 menos A3. Cuando evalúan k igual a 3 me queda A3 menos A4. Y así. Hasta los últimos, el n menos 1 era, lo voy a hacer abajo, n menos 1 menos an. Después cuando evaluaban el último en n sería an menos an menos más 1. Cuando uno hace el desarrollo completo se van eliminando. Ese se va a ir con el siguiente. Los a sub n se van, tienen signo contrario. Este se debería ir con el anterior que estaba por acá. Entonces al final sobrevivir el primero y el último. ¿Sí? Esa era una suma telescópica. Ahora, eso es cuando sumamos hasta n. Nosotros la idea es hacerlo hasta infinito. Una forma en que yo lo hago, chicos, no sé si les va a servir, pero es que yo me fijo en los subíndices k. Y digo, entre el k y el k más 1, ¿cuál es más chico? El más chico es este, el k, así que el más chico lo evalúo en los k más chicos. Y el k más 1 es el más grande de los dos, así que se evalúa en lo más grande. Por eso acá yo digo, el k evaluado en el más chiquitito me queda el A1, respeto el menos, y el k evaluado en el más grande me quedaría a el k cambiado por n más 1. Lo pueden hacer así, desarrollando todos los términos, o lo pueden pensar así también. ¿Ya? Son dos formas distintas. Sí, quedaba el último. Ahora, no siempre queda el último. A veces queda el último primero, como que todo depende de la sucesión, por eso me gusta fijarme en eso. ¿Ya? Entonces, como al final, después de todo el desarrollo, me queda el último, que para nosotros el último va a ser como el infinito, ¿qué me importa en una telescópica? Que el límite del término general, porque al final Sn tiende a infinito, que el límite de ese término exista. ¿Sí? Entonces, nuestra serie telescópica va a converger si ese término converge. Eso. Vamos a hacerlo paso a paso. No vamos a utilizar esta fórmula porque, o sea, la podemos utilizar, si la quieren utilizar, la utilizan. Como que le queda el primer término y el último con el límite. Pero vamos a ver de dónde sale. ¿Ya? Acá nos dice, muestre que esta se va a transformar en una telescópica. Pues mientras vamos a olvidar eso. Sabemos que al final el resultado va a ser 1. Pero ¿cómo transformo esto en una telescópica? Chicos, ¿cómo lo puedo separar? Acuérdense que tiene que quedarme una resta. Tiene que quedarme algo menos otro algo, del mismo estilo. separarlo por la fracción. Ok. Entonces uno dice, ya, a ver, n más 1 en raíz, n cuadrado más n en raíz. Ya. Y luego, nada más. Se deberían invertir. ¿Cómo invertir? Colocarlos en una sola raíz. Ya. El menor primero. Es que no sé cuál es menor. Ah, ese es menor, dice esto. No estoy tan segura que este sea menor. Pero puede ser. Dejémoslo en una raíz primero.
Ya los tenemos cada uno en una raíz. ¿Qué más le hacemos? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Se podrán simplificar? Se puede sacar, ¿cómo se dice? Factorizar abajo n cuadrado más n Por por n paréntesis n más 1. súper. Si hago eso en ambos casos, porque es la misma idea, ¿cuánto me queda? El primero sería 1 partido en n y el segundo 1 partido en n más 1 Súper, me falta algo, sí. en raíz. Las Todo. raíces, sí. El 1 da lo mismo, porque es 1. Pero ahí sí. Fíjese que ahí nos quedó en orden. No sé si lo ven, ¿cierto? Como el n más 1. Da lo mismo que sea una fracción. ¿Qué es lo que dice uno? Los términos generales son de la forma 1 partido en raíz de n. Así que el término n más 1 es 1 partido en la raíz de n más 1. Así que tengo. Voy a escribir en otro color porque es como la idea. Es la suma desde n igual 1 hasta infinito de los a sub n menos los a sub n más. Entonces están ordenados así. Ahí está el menor primero y el mayor después. ¿Sí? Sí. Ok. Ya. Si utilizáramos la fórmula, que primero lo vamos a hacer de otra forma, porque no me gusta que les den como una fórmula y listo. Vamos a ver de dónde viene. Ya. Si nosotros tuviéramos que trabajar esto realmente, uno diría, ya, yo no puedo llegar y evaluar en infinito. Como yo no puedo llegar y evaluar en infinito, voy a hacer un límite. Igual que con las integrales. Límite cuando, no sé, alguna letra que nos guste, como la Z, no sé. Cuando Z tiende a infinito, fíjense que esto es muy parecido a integrales impropias. Cambiamos el infinito por algo que tiende a infinito. Y así yo tengo como una suma parcial, hasta un cierto término, no sé cuál, un numerito. Y aquí utilizo mi regla de la telescópica. ¿Cómo me quedaría esto? Tengo el primero y el siguiente, y se están restando. Así que ¿cuánto me queda? 1 1, perfecto. Menos, menos 1 partido en raíz de z más 1. perfecto. Ay. Y esto en infinito. Este es el término que nos decían, chiquillos, porque acá el primero quedó ahí, igualito, es una constante, menos el límite del otro. Y eso es lo mismo que nos quedó acá. Es la idea de la telescópica, pero acá, como con un límite tendiendo a infinito. Este, ¿a qué tiende? A 0. A 0, entonces nos queda 1 menos 0, que es 1. Y efectivamente convergía a 1. ¿Sí? Entonces, en una telescópica, ¿qué me importa? Me importa que el término general, que es cualquiera de estos dos, da lo mismo si es el n o el n más 1, porque en infinito o infinito más 1 da lo mismo, te importa si uno de estos tiende a algún número. Y ahí la telescópica converge. ¿Sí? Esa sería como la idea con la telescópica. ¿Dudas, chicos? ¿No? No. Vamos con el otro. Si alcanzamos a hacer como la primera idea de los propuestos, vamos a ver cuáles son telescópicas y cuáles no. Y el otro, las series geométricas que vienen de las sumas geométricas. ¿Alguien se acuerda cuáles son las sumas geométricas?
¿Las sumatorias geométricas? No. No, parece que no. Ya vamos acá. Si tengo numeritos reales no cero, una serie de esta forma, número por R, que en general a ese R se le llama razón, elevada a la n, eso es una serie geométrica. El A es un numerito, el A en general pasa adelante. Esa era una serie geométrica y por ahí tienen que haber visto la idea de cuando convergía. Para nosotros, la serie geométrica va a converger cuando el R, que es la razón, en valor absoluto es menor que 1. Puede ser menos 1/2, 1/2, 0,8, menos 0,3, cualquier numerito que esté entre menos 1 y 1, sin el menos 1 y sin el 1. ¿Ya? Y si converge, converge a esto. Tengo una duda. ¿Vieron de dónde salía esa fórmula el semestre pasado? Probablemente, pero yo no me acuerdo. ¿No? Ya, vamos a hacer como el más simple porque vamos a hacer acá abajito. Vamos, el A lo voy a tirar afuera porque es como una constante desde k igual 1 hasta n del R a la k. Esa es una geométrica. Ese A, en realidad ni siquiera lo voy a pensar, lo voy a anotar al final. Voy a hacer este. Eso en general uno le llama que es una suma, como los términos sumados. Solo por ponerle un nombre uno le llama suma. Y cuando evalúa sería R a la 1 más R a la 2 más R a la 3 más bla bla bla. Hasta el último que es R a la n. Para poder desarrollar esto, una forma de hacerlo, no es que yo lo haga, es que en general en matemáticas se hace, es multiplicar por la razón. Todo, todo, todo. Así me queda. La razón por la suma, la razón por este queda al cuadrado, aquí queda el cubo, aquí queda la cuarta y así. N más 1. Voy a hacer uno más para... El anterior a este debería ser n menos 1. Y el anterior a este debería ser n. ¿Me van siguiendo hasta ahí como el desarrollo de la sumatoria si uno lo hiciera? Sí. Ya. ¿Qué hacía uno acá? Restaba. Arriba menos abajo. Arriba menos abajo. Arriba menos abajo, fíjense que se me van a ir esos. Este seguro se me va a ir con el que viene. Ese también se me va a ir. Y ese con el que venía antes. Arriba menos abajo. Nos quedó el de arriba, el primero, y nos quedó el último de abajo que se estaba restando. Acá factorizo por la suma. Y ese, si es que el R no vale 1, se puede pasar dividiendo. Y ahí está. Entonces este, que es el que tenía el A abajito o afuera, nos queda A por la suma, que sería A por esta que está acá. R menos R a la n más 1 sobre 1 menos R. Esa es una suma general como geométrica partiendo desde 1. De ahí viene. Entonces, acá abajito nos dijeron, si el valor absoluto de R es menor que 1, ese que está elevado a n más 1, que tiende a infinito, uno dice, ¿cuánto valía un número menor que 1, como un medio, elevado a n cuando n tendía a infinito? ¿A cuánto tendía eso? ¿Alguien se acuerda? A 0. A 0, ¿sí? Entonces, ese es el que se nos va a hacer, nos queda A por R, 1 sobre R menos 1 o R... qué raro. Debería ser 1 menos R, pero un error de tipo R. ¿Ya? De ahí viene la idea, chicos, de esa suma. Esa es como la general. Hay una que es mucho más general, se las voy a dejar anotadita acá arriba, se desarrolla de la misma forma y nos dice, si yo parto desde k igual, no sé, m,
hasta infinito en este caso, de R a la K, es R al primer término, si es que converge, el último no existe, partido en 1 menos R. Ese debería ser como el más general, si es que partimos desde un número que no sea 1. Puede ser 0, puede ser 2, 3, 4, 5, el número que quiera. Esa es como la fórmula general. Este no sé por qué está cambiado. Debería ser 1 menos R. ¿Ya? Si quieren, anoten ese porque ese lo vamos a ocupar. Ojo, este es solo si es que el valor absoluto de R es menor que 1. Para que ese último término, ese que dejé anotadito ahí, tienda a 0. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra serie geométrica, igual que la sumatoria geométrica, y converge si es que el valor absoluto de la razón es menor que 1. Así el límite en infinito se va a hacer 0. ¿Queda clara la idea, chicos? Sí, Sí. Veamos acá. ¿Esto será una serie geométrica? O sea, Sí, serie geométrica está bien. ¿Será geométrica o no? Tiene como muchas cosas. Veamos si las podemos juntar en un solo exponente n. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Alguna idea? ¿Cómo los podemos juntar? Cosa de que me quede un numerito elevado a la n. Un numerito, digo, mezcla de todo eso que está ahí. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Se pueden juntar los de arriba por tener el mismo exponente? Sí. ¿Cómo me queda? Menos 2 si no me equivoco. Sí, le queda menos 2 elevado a la n. Súper bien. Después, ¿qué hacemos con el S3 de ahí? Ese 3 si no me equivoco, se puede separar en como 3 por 3 elevado a la n. Perfecto. 3 por 3 elevado a la n. Súper bien. Se Y elimina luego, el n. No. ¿Se puede ¿qué cosa? eliminar el n? ¿Eliminarlo como así nomás? O sea, se puede simplificar. No sé si sirve, pero Pero así como lo elimino. no, supongo que no. No, porque están en el exponente, no son multiplicación. ¿Qué más le hacemos? Pero igual tienen el mismo exponente, es la misma se propiedad. divide en las bases, ¿no? Se dividen las bases, ¿cierto? Entonces no queda. Nos queda menos 2, 3 elevado a la n. Y ese 3 que hay, bueno, quedó sobrando. Lo dejamos ahí guardadito. Y ahora sí, quedó un solo número elevado a la n. ¿Qué es lo que me importa? Uno dice, sí, esto es una serie geométrica. Y la razón, ¿cuál es la razón? ¿Un tercio? No, Menos 2/3. menos 2 tercios. La razón, acuérdense que es el numerito que está elevado a la n. Menos 2 tercios. Y la pregunta del millón, si yo le pongo el valor absoluto, ¿es menor que 1? Sí, Sí, sí es menor que 1. Es como un 2 tercios menor que 1. Como es menor que 1, uno dice es convergente. Y listo. Y ahora sí podemos calcularla. Cuando converge, le podemos calcular el valor. Si diverge, no vale la pena porque tiende a infinito. Así que anotamos nuestra geométrica desde n igual 1 hasta infinito. Menos 2 tercios a la n. Ese 1 tercio lo voy a dejar acá. 1 tercio por. ¿Y qué era? A ver si me acuerdo. Ese es el a, que es el 1 tercio que nosotros teníamos ahí. Es la razón arriba, el menos 2 tercios. Y abajo 1 menos la razón. 1 menos la razón. Y listo, ahí lo podemos calcular. Nos queda menos 2 novenos arriba, el 1 tercio por el 2 tercios.
Abajo me queda con más, me queda 5 tercios. Y sería menos 2 novenos por 3 quintos. Un 3 con este se me va. Y nos quedó menos 2 quinceavos. Y a eso converge. Como si sumamos todos los términos de esta secuencia, todos, absolutamente todos, nos debería dar menos 2 quinceavos al final. Esa sería como la idea. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Ojo, esas son las dos series que podemos calcular, la telescópica y la geométrica, que tienen fórmulas como que podemos recordar de las clases pasadas. Y queda la parte de ejercicios y nos dice muestre que estas series divergen. Como me dice muestre que estas series divergen, me imagino que es como el teorema de la divergencia. ¿Qué me decía el teorema? Me decía, si el límite general de esto no tiende a cero, entonces al tiro diverge. Y acá pensamos en este. ¿Cuánto vale el límite de este término? ¿Cuánto vale eso? 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios es 0. ¿Es igual a 0? No. No, por un lado. Distinto de 0. Eso significa que en infinito vamos a sumar 2 tercios más 2 tercios más 2 tercios más 2 tercios infinitas veces. 2 tercios de infinito sigue siendo infinito y por eso diverge. Este, ¿a qué tiende? A 1. ¿A cuánto? No, mentira. Sí, como ¿A a cuánto? 1, creo. A Euler. A Euler, muchas gracias. ¿Euler vale 0? ¿Euler No. es igual a 0? No, por ni un lado. Es 2, algo. Distinto de 0 significa que vamos a sumar 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 en infinito. Así que va a divergir. ¿Y este? Logaritmo natural de n sobre n más 1. Bueno, no importa. El de adentro, en infinito, ¿a qué tiende? A 1. A 1. ¿Y logaritmo de 1 cuánto vale? 0. 0. 0. ¡Oh, y este vale 0! ¿Converge? Sí. No. El criterio dice, si el límite no vale 0, diverge. No me dice que si vale 0, converge. ¿Ya? ¿Y este converge? No. Y uno tiene las dudas. Que el límite de su sucesión tienda a 0 no quiere decir que converge. De hecho, este diverge, chiquillos. Y vamos acá. Vamos a hacer un pequeño truquito. El logaritmo tiene una propiedad para la división. ¿Cuál es? A restarla. Restarla, ¿cierto? Entonces sería logaritmo natural de n menos logaritmo natural de n más 1. Y esto, adivinen en qué se convirtió. Telescópico. Una telescópica, perfecto. Si nosotros nos ponemos a evaluar, y aquí voy a cambiar esto al tiro, voy a hacer el límite cuando m tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, límite cuando m tiende a infinito. Digo, ¿cuál de los dos, los n, es más chico? ¿El n o el n más 1? El N. El n va a quedar con el primer término. Ese es el que nunca se va a anular. Y el otro, para arriba, el último. Entonces me va a quedar logaritmo natural de 1 menos el último, logaritmo natural de m más 1. Logaritmo natural de 1 es 0, así que me da lo mismo. Pero el logaritmo natural de m más 1 cuando m tiende a infinito, ¿a qué tiende? A infinito. A infinito. Este me dio menos infinito en este caso. Así que, ¿converge o diverge?
Si estoy sumando millones de términos y me da menos infinito, Diverge. diverge. Entonces, ojo, ese criterio de que el límite del término tiende a 0 no me dice que converge. El criterio me dice, si el término no tiende a 0, diverge, pero si tiende a 0, puede converger o puede diverger. Puede pasar las dos cosas. ¿Ya? Eso. Y acá, ¿cómo lo hicimos? Con una telescópica, chicos. Ahí utilizamos dos criterios distintos. Este, que no me dice nada, y tuvimos que usar la telescópica que sí me dijo, el término general tiende a infinito, así que diverge. Y demostramos que las tres primeras divergen. ¿Dudas, chicos? No, ¿No? Ojo con las otras que hay que calcularles el valor, son telescópicas y geométricas, ¿ya? Para que vayan practicando. Y eso, dejamos hasta acá, chicos, que estén bien. Vamos a seguir con series después, así que vayan repasando. Y eso, chicos, chao, chao. Chao, profe. chao, profe. Bye. Chao, chao.